Muy buenos días. Una vez más, como todos los miércoles, aquí en Plataforma Democrática, con Jessica Tapia, Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput, para comentar distintos aspectos de la realidad nacional. En esta oportunidad yo quisiera conversar con todos ustedes sobre un hecho que creo que es relevante. Nos hemos enterado a partir de la presentación de la hoja de vida del señor Vizcarra, el expresidente de la República Peruana, que hay un desbalance patrimonial entre la hoja que presentó al comienzo de ser gobernante allá en 2016 y la que presentó el año pasado a fines, el año 2020. Resulta que el número de propiedades ha crecido 4 veces más y el valor de este monto patrimonial ha pasado de 1,5 millones a casi 3,5 o 4. La pregunta es, ¿cómo esto es posible si es que él, siendo funcionario público, está sujeto a una remuneración estable, que no tiene variaciones de ningún tipo por alguna acción de productividad? Y por otro lado, de acuerdo a la legislación peruana, él no puede ocuparse mientras ocupa un cargo público de los que él ha tenido al frente, incluso como presidente de cualquier otra función. La pregunta es cómo el señor Vizcarra, en estos últimos 4 años y medio, ha multiplicado por 4 su patrimonio inmobiliario, tanto en Moquegua como en Lima. Este es un tema que debiera preocupar a todos y, sin embargo, salvo los sectores de la oposición que han advertido, inclusive han planteado tachas al respecto que se están verificando, han hecho caso omiso. La pregunta es si este no es un acto de grave corrupción, y en lugar de hacer persecuciones a posteriori, cuando ya los personajes están en el gobierno o han acabado el mismo y tienen que intervenir los fiscales, ¿no cabría por parte de las instancias encargadas de la veeduría electoral, tanto a nivel del propio Estado, me estoy refiriendo a la unidad de inteligencia financiera, o a los organismos de la sociedad, estas ONGs que se encargan de la transparencia de las instituciones, hacer la denuncia correspondiente, o por lo menos hacer la pregunta cómo el señor Vizcarra puede explicar esta multiplicación significativa de su patrimonio? Empezamos contigo, Jessica. Quisiéramos tu opinión al respecto. ¿Qué te parece esta situación que nos revela el señor Vizcarra? ¿Cómo están, caballeros? ¿Qué tal? Un gusto nuevamente dialogar con todos ustedes. Ángel, has planteado un panorama que es un poco desolador, en realidad, porque nadie puede negar que Martín Vizcarra es un personaje que tiene protagonismo en estas elecciones de cara al 11 de abril. Martín Vizcarra aparece todos los días en los medios de comunicación, ya sea en la prensa escrita, radial o televisiva, siempre hay información de él. Por lo tanto, sería absurdo decir que es un personaje que está medio escondido, que no es relevante. Así no vaya candidateando como presidente de la República, su papel es fundamental y por ello nosotros, los ciudadanos, tenemos que poner los ojos en él, porque es un personaje importante. Tú has señalado estos 2 visos importantes de corrupción que habrían caído sobre él y por los cuales el Jurado Nacional lo estaría observando, que es por este patrimonio que habría ido en incremento significativamente y también por este número de propiedades que no quedaron en 4, ni en 7, ni en 12, ni en 16, sino pasaron el número de los 20, que resulta un poco escandaloso. ¿Cómo se hizo? No tengo bola de cristal, puedo ser suspicaz, como periodista puedo imaginarme que hay algo turbio debajo de la mesa, en especial porque recordemos que Martín Vizcarra viene cuestionado desde antes, no son cuestionamientos que están apareciendo recién en la campaña, ¿no? Él viene siendo cuestionado por favorecer empresas cuando estaba en el gobierno de gobernación en Moquegua. Entonces ya hay ahí una ola que se viene generando con fuerza y viene en aumento. Los que no deseen verlo porque les simpatiza el señor Vizcarra están en todo su derecho, pero otros, como es mi caso personal, nos ponemos en la orilla de la suspicacia.
¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, ahorita está a votación, estamos ahí en la espera, pero sí, Ángel, estoy contigo. Esto se debió ver con anticipación. Hay un tamiz que no está funcionando para las personas que aspiran a estar en el gobierno o tener un peldaño o un curul en el Congreso o que necesitan pasar al lado público y ejercer. Hay ahí algo que no está funcionando y que se tiene que exigir que de una vez por todas haya un mejor control. No puede ser que estemos en caras a las elecciones, no solo con un Martín Vizcarra, sino tenemos a gente que está cuestionada. Yo puedo no tener nada a nivel personal contra ninguno de estos candidatos, pero hay una larga lista de personas que están cuestionadas por diferentes indicios y hasta que sus nombres no sean limpiados, esto nos pone en una situación de extrema pobreza electoral. Y puedo decir todos los nombres, porque no solo está Martín Vizcarra, sino corriendo para presidenciales, está Keiko Fujimori investigada, está Daniel Urresti investigado, está Julio Guzmán investigado, ya ni sé cuántos más investigados, porque la lista es interminable. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Poner eficiencia en los controles de regulación para nuestros candidatos. No puede ser que el tamiz solo sea porque no lograron inscribirse en la página web y ahí cayeron varios. No, ¿y qué pasa con los que tienen investigaciones de corrupción? Que son muchísimos. Entonces, creo que como Perú, como país, no nos merecemos eso. Sí, sin duda alguna. Muy bien, en efecto, eso es. Pero Vizcarra, mira tú, ha sido el hombre hasta hace un par de meses, 3 meses, 2 meses y medio, el hombre más poderoso del Perú, sin duda alguna, por ser presidente de la República. Él era el jefe de Estado, el poder supremo de la República Peruana, sin duda alguna. Y el hecho de que haya sido desfenestrado, y no lo sé ahora, no significa que automáticamente pierda ese poder. O sea, el grado de influencia que él tiene dentro del aparato del Estado por las múltiples relaciones que ha trazado, por la permanencia de mucha gente vinculada a su entorno gubernamental, hace que sea un candidato que, además de estas cosas que sabemos, juegue con ventaja en relación a los otros. Y el hecho que postule al Congreso de la República, no significa necesariamente que su posición de poder se menoscaba. Porque si nosotros hemos sido, y que te quiero preguntar esto a ti, Víctor Andrés, si nosotros hemos advertido el tipo de campaña que hace Vizcarra o que hace Somos Perú, que es la lista que lo lleva, el señor Vizcarra es el protagonista. Realmente el que ve la imagen entiende que el candidato principal es Vizcarra. Y hay un personaje que la acompaña, llamado Salaverry, que hace de mera sombra. Y dicen los expertos que la vocación de esta gente es tener una fuerte representación en el Congreso, que inclusive lo podría ungir dentro de los planes que tienen como presidente del Congreso. Y si eso sale con un candidato afín al cogollo vizcarrista, entonces estamos ante una reelección vizcarrista con otros términos. ¿Qué te parece a ti, Vitocho, esta apreciación? Bueno, es interesante lo que se ha planteado. Yo diría que, a ver, hay varios temas acá que están vinculados, ¿no? En primer lugar, Somos Perú, hoy día Somos Vizcarra. Lamentablemente, si Andrade viviese, se moriría. Pobre. Y esto parte del principio de que desaparecido Alberto Andrade, hubo un intercambio fuerte, en fin, unas pugnas por quedarse con el partido entre su hermano Fernando, los hijos de Andrade y otras personas vinculadas a Andrade. Y claro, al final los que pierden, siempre pasa, son los que pelean y los que vienen atrás es los que se quedan con las obras. Y eso es un poco lo que parece que ha pasado. Y claro, incluir a Vizcarra en Somos Perú es adueñarse de Somos Perú, porque Somos Perú hoy día está prácticamente descabezado y la figura fuerte y importante es Vizcarra, y por lo tanto Vizcarra se quedará allí, entrará al Congreso probablemente, y si es así,
será candidato de Somos Perú para el 2026. Eso no me cabe en la menor duda. Ahora, yo creo que los políticos candidatos a la presidencia tienen que pasar por el Parlamento. No es posible dar una ley en ese sentido, evidentemente, pero yo estoy seguro que si los presidentes hubiesen pasado por el Parlamento antes, serían mejores presidentes y tendrían mejores relaciones con el Congreso. Belaúnde fue diputado y sin embargo nunca se le ocurrió cerrar el Congreso en su peor momento del 63 al 68, cuando había una mayoría aplastante apro-odrista que derribaba ministros cada 5 meses. 5 meses ministros censurados. Se censuraron 2 gabinetes y más de 11 ministros en 5 años. Entonces, claro, pero Belaúnde había sido diputado y conocía el Parlamento, por lo tanto aguantaba al Parlamento. Y yo creo que el otro presidente que fue el presidente y que fue diputado también fue García, y quizás por eso también pudo manejarse mejor, aunque en el primer gobierno no lo necesitó porque tuvo una gran mayoría. Pero los otros presidentes que han sido presidentes y que no han pasado por el Parlamento, como Fujimori, cerró el Parlamento. No lo respetaba, lo ninguneaba, no le daba ninguna importancia. Igual Vizcarra tampoco pasó por el Parlamento, ni había sido ministro antes de Kuczynski, ni había tenido una relación cercana con el Parlamento, porque en Moquegua el Parlamento estaba muy lejos de Moquegua y actuaba solo en Moquegua. Entonces, esa falta de comprensión y falta de respeto y buscar el enfrentamiento al Congreso es de las personas que no conocen el Parlamento por dentro. Estoy seguro que Ollanta, si hubiese sido diputado, sería bastante mejor presidente o relaciones con el Congreso, a pesar de que también tuvo cierta mayoría y ciertos contactos, pero necesitarían menos operadores políticos en todo caso. Los presidentes que han tenido relaciones con el Congreso han sido mejores presidentes y se han llevado siempre mejor con el Congreso cuando han ejercido la presidencia. Así que yo creo que no está mal que los presidentes pasen por el Congreso antes, pero hacerlo después y bajo estas circunstancias me parece pues que es, la verdad, poco, no sé, deslucido, muy deslucido. Ahora bien, en el caso de los inmuebles que ha hablado Ángel, que me parece muy interesante, yo creo que Vizcarra no se dio cuenta, no valoró exactamente qué iba a pasar con Kuczynski, no sabía que Kuczynski iba a ser presidente. La verdad que todos dudaban que Kuczynski iba a ser presidente. Recuerdo que se presentó el 2006 y el 2011, le tocó las puertas a Acción Popular para ser candidato de Acción Popular a la presidencia y nadie le dio importancia, inclusive sus propios amigos, Arias Estela, Bazán Sender, que vivían en esa época, Gastón Acurio, no le dieron mucha importancia porque lo conocían muy bien y sabían pues que era un bonachón, ¿no? Un hombre, un buen relacionista público, pero no podía ser presidente de la República. Entonces, él ha sido candidato por segunda vez en el 2016 y la verdad que al principio tampoco nadie daba por él medio, y sin embargo, quizás por eso es que la declaración jurada de Vizcarra es muy light. Yo estoy seguro que él era corrupto antes de afiliarse a Vizcarra, a Kuczynski, quiero decir, porque él era parte del Club de la Construcción. Él ha sido apoderado de Graña Montero. Él ha construido para Odebrecht, para Obradinza, etc. O sea que él es parte de este Club de la Construcción que siempre se han beneficiado con obras públicas, no privadas. O sea, los constructores que se dedican a más obras privadas que públicas son los mejores constructores que hay, son más sinceros, más honestos porque compiten y venden su producto al público. En cambio, el constructor del Estado se vuelve, lamentablemente, en muchos de los casos, no todos, se vuelven pues traferos o coimeros, o quieren quedarse como se quedó Odebrecht, que vino por una obra y se quedó pues 25 años. Y esto es así. Hay que recordar que en época de Odría tuvo 4 casas regaladas por los constructores. Una, la Casa del Capricho en Paracas, otra, la casa en San Bartolo, que nunca la usó porque estaba en una punta, había mucho viento y se resfriaba. Otra, la casa en Vargas Machuca, que está al lado de lo que hoy día es el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, lo que fue el Ministerio de Justicia, Ministerio de Guerra, al lado, a una cuadra del Estadio Nacional. Y la tercera casa y la gran casa, la casa de campo de 6 hectáreas, era lo que hoy día se llama el Fundo Día, que es propiedad de la Fuerza Aérea, es un club de la Fuerza Aérea. Bueno, esas casas fueron regaladas por escritura pública, por los constructores, Graña y Montero, Flores y Costa, los J. Camet de la época. Todos esos, por escritura pública, ahí están las fotografías, cómo le entregan las llaves en Palacio de Gobierno. O sea, es una vieja costumbre. Antes regalaban al presidente, en honor a sus méritos, una gran propiedad.
el Fondo Odría, 6 hectáreas a propósito, hoy día en Monterrico son muy valiosas. A propósito, Odría acabó denunciado por esas 6 hectáreas de una manera casual, porque Odría ya de viejo le alquiló las hectáreas, no la casa, las hectáreas a un japonesito que cultivaba paltas. Y como Odría estaba viejo y senil, pensaba que las paltas eran de él y se metía a robar paltas. Y entonces el japonesito, harto de que Odría se meta a sacar sus paltas, lo denunció a la policía. Y acabó el Gel Odría de 80 años en la policía rindiendo su manifestación. Entonces, eso ha pasado antes en el Perú. Ahora ya la cosa es más sofisticada delictivamente hablando, ¿no? Ya hay comisiones, hay falsas comisiones, hay coimas, ya no es la escritura pública. Sí, pues. Ahora es sin recibo. Ahora es sin recibo, sin huella, sin fotografía, inclusive a veces sin presencia, a través de intermediarios, testaferros. Eso es lo que ha cambiado. Pero la verdad que en el fondo Vizcarra es parte de ese club que tiene esa vieja costumbre, lamentablemente. Entonces, él lo que ha hecho es poner lo que ha podido, lo que se le ocurrió, no había ninguna posibilidad, porque mientras no eres nadie te fiscaliza. El problema es cuando empiezas a tener algún tipo de notoriedad que empiezan a fiscalizarte. Ahora que se ha presentado otra vez, entonces ya tiene que decir todo lo que es, porque si no dice, claro, y no se dio cuenta que se encontró con Jeremy Caltona, que le ha hecho la revisión total de todas sus propiedades y ha encontrado que hay una gran diferencia. Yo entiendo que además, lo único que ha hecho en 4 años es simplemente ganar lo que ganaba un funcionario público porque así lo ha declarado. Y el único sueldo extraordinario que ha tenido es como embajador en Canadá, que algo puede haber ahorrado, porque los embajadores de profesión, de carrera, suelen ahorrar, porque es parte de su jubilación. Pero el caso de Vizcarra de repente no ahorró nada, no sabemos. Pero aún así, eso no da la diferencia. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Correcto. Juan, yo quería preguntarte qué significa para las próximas elecciones del 11 de abril y para el futuro del país que un personaje como Vizcarra, que ha sido declarado inepto moral por un voto masivo del Congreso de la República, que tenga un prontuario de juicios en marcha, de investigaciones por coimas, tráfico de influencias, que por otro lado, como se dice en el mundo, ¿no? Él es el responsable político de la muerte de miles y miles de peruanos, casi 100.000 peruanos, por la mala atención a la pandemia del coronavirus, y además responsable de la destrucción de millones de puestos de trabajo que han destruido y han empobrecido al país y a la gente. ¿Qué significa que este señor tenga la pretensión de seguir en la vida pública, seguir aspirando a la presidencia, manejar posiciones de poder, y peor aún, qué te parece que haya una permisibilidad por parte de las instancias electorales, por parte de la prensa sobornada y por parte de algún sector del empresariado complaciente con que la democracia peruana se envilezca cada vez más? ¿Qué te parece, Juan? Bueno, a mí me parece que hay un grave problema en la sociedad peruana. Y cuando hablo de sociedad, estoy hablando de todos los estamentos. El empresarial, el político, las Fuerzas Armadas, los colegios profesionales, todos los sectores que te puedas imaginar. No hemos aprendido absolutamente nada en estos 21 años que tiene este siglo. Todos los presidentes que hemos tenido a partir del año 2001 están cuestionados por problemas de corrupción, todos sin excepción. Y ese solo hecho nos debería llevar a ser muy exigentes con todos los candidatos. Sin embargo, vemos que una persona que ha sido vacada, y cuando hablo de vacado, no estoy hablando de una figura general ni simple, sino del castigo político más extremo que tiene nuestra Constitución. Cuando una persona ha sido vacada y puede postular, significa que ni siquiera respetamos nuestros códigos, nuestra Carta Magna. O sea, somos una sociedad que ha involucionado, que ni siquiera es capaz de aprender de su error, que no tiene élites, que tiene un periodismo simplón, genérico, que utiliza mentiras como argumentos para justificar la descalificación, que tenemos a colegios profesionales que lamentablemente no dicen su verdad porque de repente algunos de sus miembros están haciendo consultorías, que tenemos una invasión
en los medios de comunicación de opinólogos que se sientan a comentar y al día siguiente están sentados en el escritorio de un empleador que les pide que hablen en un sentido u otro, y así por el estilo. Y políticos de cuarto o quinto nivel, como el señor Vizcarra, que llega a la presidencia de casualidad, por eso lo coloco en ese nivel, o el señor Julio Guzmán, de quien Lucho Pázara en una entrevista en La República dijo de que él no podía entender cómo podía ser un candidato a la presidencia de la República, un personaje de tercer nivel. Entonces, no solo es el caso de Vizcarra, es el caso de Julio Guzmán, que de vivir en una casita humilde en el límite entre San Isidro y Miraflores, en una suerte de frente a un condominio en la calle Belén, ahora vive en un departamento de $3 millones, según lo que dice una versión periodística, en un condominio cerrado en la mejor zona de San Isidro, y nadie se cae de espaldas. Se alquila una casa de playa, se permite tener un coaching, nadie sabe sus ingresos, se jacta de ser un mantenido, y en el Perú eso no es un escándalo. Y después nos quejamos de que hay corrupción, y estos organismos de la sociedad civil que utilizan los nombres de la ética, de la moral o de la transparencia para justificar las líneas rojas que le ponen a la sociedad y que ellos señalan si alguien se pasa, pero sin embargo, cuando se trata de un amigo de ellos se callan en 1000 idiomas, permanecen calladas ante esta situación. Por favor, el problema del Perú es que su sociedad ha involucionado. No tenemos, como dice en un gran artículo Mario Vargas Llosa, un mandarín, una persona que en el momento extremo se coloque por encima del bien y el mal y diga, ese es el camino. Esos eran nuestros expresidentes. Eso podría haber sido Paniagua, eso podría haber sido Belaúnde, si estuvieran vivos, o Basadre, o el mismo Sánchez. Hoy día, ¿quién puede salir? ¿Quién es la persona a la cual miramos cuando en el Perú existe la confusión? No hay nadie. O sea, este es un problema social. Este es un problema de sociedad. Este es un problema de involución. Este es un problema. La vez pasada yo veía la televisión francesa, no France 24, la televisión francesa, en la cual discutían dos médicos y decían, dejar la inmunidad de rebaño es un problema ético-moral similar a los crímenes de lesa humanidad, porque significa que todo el mundo se contagie, ¿no? Se muera para que se establezca se convierte en un mínimo el contagio. Y sin embargo en el Perú se hablaba de la inmunidad de rebaño como si nada, que se contagien, sobre todo los pobres, para que de esa manera lleguemos a una estabilidad. Y nadie dice nada. Entonces, estamos entrando a un proceso electoral en el cual la sociedad permisiva, con la sola postulación de Vizcarra, está demostrando que ha involucionado en todos sus códigos. Y ojo, esto no es alarmismo, es la antesala del Estado fallido. Cuando ni siquiera hacemos respetar nuestros códigos morales, cualquiera que hace un daño y es aceptado, genera esa debilidad del Estado. Y a eso nos estamos conduciendo con un Congreso novato, con candidatos presidenciales que lamentablemente no conocen, la mayoría de ellos, mucho de la cosa pública, lo cual va a ser un peligro, y estoy de acuerdo con Víctor Andrés en el sentido que deberían haber pasado por el Parlamento, tener algún tipo de relación política. Entonces, que no te sorprenda que vienen 5 años más de confusión, de caos y de dramatismo en el Perú. Sí, sin duda alguna, y creo que Juan has puesto en el tapete para este debate, esta discusión, el tema de un decaimiento, de una anomia profunda en la sociedad peruana, que explica en gran parte una suerte de falta de militancia. Los clásicos decían que la virtud era uno de los elementos propios de la democracia, así como el honor era, digamos, la bandera de los aristócratas. La virtud, esta es la capacidad que tiene que tener un pueblo para tener un desempeño correcto y firme, es lo que permite el funcionamiento de un régimen democrático, y eso es lo que está fallando. Sin embargo, yo quería conversar contigo, Jessica, sobre lo siguiente. Este decaimiento, esta suerte de desmanejo, de empobrecimiento de la política en sus aspectos populares, este arrinconamiento, esta falta de mentores de la talla de las personas que tú has nombrado, el presidente Belaúnde, Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, que puedan ser guías en este momento,
¿No crees tú que ha sido fruto de una campaña sistemática de años atrás, donde desde los grandes medios de comunicación, en lugar de apuntalar la naciente y frágil democracia peruana, se la ha ido devaluando? Tú que has sido periodista y has tenido oportunidad de ver esto de cerca, ¿no es verdad que se hacía escarnio, inclusive hasta la exageración, cuando algún elemento en el Parlamento tenía una inconducta ridícula desde el punto de vista de la magnitud del Estado, pero sí para provocar toda la chismología y todo el descrédito posible? ¿No crees tú que aquí había una campaña donde han participado elementos interesados en devaluar la democracia ante el conjunto del país para justamente producir un escenario como el que tenemos ahora, Jessica? Bueno, definitivamente ha habido una campaña de desprestigio. Eso no quita que sí hayan existido indicios de corrupción en todos los niveles dentro de las figuras públicas de nuestro país. Es lo que yo siempre señalo cada vez que hablo de corrupción con gente que no conoce el Perú. Y yo le digo que creo que hay 3 niveles de corrupción. La corrupción tipo álbum de fotos, que ya está en el pasado y nos podemos remontar. En mi caso, yo supero los 45 años, entonces hablo corrupción que puede haber existido en el gobierno de Belaúnde, de García, de Fujimori, porque es lo que escuchaba de adolescente, de más pequeña, y luego todos los demás gobiernos que han venido. Y dependiendo la generación del Bicentenario, cuánto de información puede real tener sobre corrupción. Simplemente lo que repiten uno tras otro y que han escuchado, y a veces los sentidos de corrupción o la denominación de corrupción no saben ni siquiera sustentarla de manera correcta. Entonces, sí, eso es innegable, pero también lo que tú dices, Ángela, hay una campaña sólida de desprestigio de las instituciones y yo creo que en especial del Congreso de la República. Yo creo que eso es innegable. Y esa corrupción es, yo hablaba de 3 niveles, la de álbum, luego yo le llamo corrupción DNI, que es la persona específica de nombre y apellido con los actos delincuenciales que haya podido cometer, y luego la que yo llamo corrupción humo. Y ahí está lo que tú bien estás señalando, es la corrupción de que una ola, un megáfono que repite, son corruptos, son corruptos. Tú postulas al Congreso, ingresas al Congreso y ya no hay forma de que te quiten la chapa de corrupto. Tengo acá a Vitocho y a Juan, 2 personas que no se les ha vinculado con cuestiones de corrupción, y por estar en el Congreso yo estoy segura que en las redes sociales ese es un calificativo que reciben a diario decenas de veces, porque es así. La gente tiende a utilizar la palabra corrupto con una facilidad que es increíble. Entonces, esa campaña ha venido siendo alimentada por diferentes, no solo medios de comunicación, no voy a echarle solo la pelota, como se diría, a todos mis colegas, porque yo soy periodista y he estado mucho tiempo en medios de comunicación, pero a ONGs en particular, que tienen ciertos intereses bajo la mesa, gente que ya no está en medios de comunicación, pero fueron figuras muy importantes y luego asesoran, entonces tienen intereses subalternos. Recordemos, por ejemplo, no sé, cualquier nombre, Gorriti, por ejemplo, él daba entrevistas creo que a la CNN cuando salió Vizcarra, y él dijo que el motivo de la vacancia de Vizcarra fue porque él lideró la lucha contra la corrupción. Entonces el tema de corrupción es una cosa que va y viene, es increíble. Es realmente increíble y sí, me da mucha lástima y mucho pesar que haya este manto de corrupción, porque lo que quieren los peruanos es gente honesta, gente eficiente, gente inteligente, porque hay que ser inteligente para ejercer una función pública y no meter las patas, para decirlo así en coloquial, y nadie, o muy pocos, mejor dicho, con esas características se quieren arriesgar, porque ya saben que van a salir con un sello de agua perenne. Y ahora tenemos unas elecciones con la gente que está corriendo, que yo no le resto méritos a todos, pero el nivel de candidatos es bastante cuestionable, ¿no? Estamos hablando ya, solo para redondear mi idea, de todo. Yo hace un momento señalé los cuestionamientos a los candidatos presidenciales, pero por favor, creo que todos han leído una candidata al Congreso detenida con droga, con 11 kilos, otra metiéndose una blusa
en una cartera. Entonces, hablas de niveles de corrupción desde delincuenciales hasta obras públicas, hasta cosas mínimas, pequeñas, pero todo cuenta a la larga. ¿Qué gente estamos metiendo o qué gente pretendemos meter al Congreso y a la Casa de Pizarro? Muy bien, en efecto. Has hablado del Congreso. Yo quería preguntarte a ti, Víctor Andrés, lo siguiente. El Congreso de la República es grande por el número de representantes que tiene en relación al Ejecutivo, digamos, me refiero al presidente versus el Congreso. Sin embargo, la participación del Congreso, del Parlamento, no llega al 0.6% de todo el presupuesto público. Esto es, cuando Odebrecht opera, no lo hace en el Parlamento, lo hace en el Poder Ejecutivo. Y sin embargo, tú que has sido parlamentario, ¿cómo explicas esta campaña de satanización por parte de algunos medios interesados, fundamentalmente al Congreso de la República? Las críticas que se hacían era por comprar televisores, disque, para ver los partidos de fútbol del Mundial, porque compraron demasiados ramos de flores para las ceremonias públicas, o porque en el mes de octubre, tú sabes, Jessica, y tú sabes también, se compraba turrones para el Señor de los Milagros. Bueno, ahora se compran quequitos. Correcto, pero ese tipo de comparaciones revela dónde se pone la puntería y con qué propósito. O sea, está bien luchar contra la corrupción, pero cuando la corrupción se convierte en una bandera para destrozar el régimen y las instituciones democráticas, hay el problema. ¿Qué te parece, Víctor Andrés? Bueno, tú has hecho una pregunta que requiere un debate de semanas, no de días, no de minutos, de semanas. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo te diría que el Congreso, primero que no es grande, 130 personas de 32 millones de habitantes es muy pequeño, ¿no? Es demasiado pequeño. Quizás por eso, hacer tan pequeño es más factible manipularlo, comprarlo, digitarlo, destruirlo con una campaña, ¿no? Si tuviese más miembros y 2 cámaras, sería mucho más complicado destruir al Congreso. Pero es un Congreso finalmente pequeño y por lo tanto es débil. Yo creo que eso fue herencia del fujimorismo fatal. Ahora bien, en el caso de la corrupción es cierto, no maneja presupuesto. Es decir, el robo está en el gobierno. Quien maneja el presupuesto está sujeto siempre a que se le caiga un sol por el camino. Eso siempre es verdad. Eso siempre es verdad. Alcaldes, gobernadores, ministros, presidentes de empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. El Congreso no maneja presupuesto salvo tu propio sueldo. No maneja nada más que eso. Con tu sueldo puedes hacer algunas cositas, pero nada más. Y entonces, el tema de Odebrecht es un tema mucho más grave. Odebrecht es el único negocio, negociado, o coima, o mafia, o cartel que en el Perú ha durado 4 o 5 gobiernos. En el Perú ha habido una corrupción focalizada en una persona o en un gobierno. Yo recuerdo que en una persona, Martínez Macera, Napoleón Martínez Macera, por ejemplo, fue desaforado de la Cámara de Diputados en el año 65, 66 por importar con pasaporte diplomático 10 Mercedes-Benz. Pero es uno de los casos que hay, de los poquísimos que hay un delito de función de esa naturaleza. Entonces, ¿pero qué pasa? Lo que ha pasado aquí es que esta vez ha habido una comisión Lavajato que con todos sus defectos ha empezado a escarbar mucho. Y entonces le han caído con todo, porque no incluía a García o no incluía a Keiko. A Keiko no la podía incluir porque no había sido gobierno. Estamos hablando de contratos y no había sido gobierno. Estamos hablando de gente que ha contratado con Odebrecht y contrata con Odebrecht en los funcionarios del Estado. Y el caso de García sí se le incluyó lógicamente al final. Pero en todo caso, por eso, con esa excusa, había que atacar. Y solamente se revisaron 11 contratos de los 44 que había con Odebrecht. Y los 11, 6 o 7 eran manifiestamente corruptos. Entre ellos el gasoducto, la interoceánica, Olmos, etcétera, etcétera, el tren eléctrico, etcétera, etcétera. Pero entonces, con la excusa de que no está una persona o la otra, quisieron de alguna manera bajar el trabajo de la Comisión Lavajato, que creo que fue importante. Ahora bien, es cierto que el Congreso, los congresistas, muchos de ellos, quieren trabajar para sus pueblos y quieren llevarle a sus pueblos algo.
Y no es que como época pasada donde tú podías llevar dinero a tu pueblo y hacer una carretera. Recuerdo que en época de Leguía, por ejemplo, año 28, 29, Leguía le entregaron la plata a un diputado por Arequipa para que haga una carretera a su pueblo Catahuasi, en la provincia de Unión. Bueno, y Leguía se enteró después que, oiga, señor, me dicen que el diputado fulano de tal no se llevó la plata a su bolsillo, pero no ha hecho la carretera. Entonces lo llamó, le preguntó y no, le dijo, señor presidente, yo le aseguro que la carretera está hecha, yo le voy a traer pruebas. Entonces se fue, se compró un Ford T, un camioncito, lo desarmó, lo llevó a lomo de mula a la Plaza de Armas de Catahuasi, lo puso ahí, lo dio vuelta por la Plaza de Armas, le tomó fotografías, llegó al Lima y dijo, presidente, ¿qué están las pruebas? El camioncito llegó, hay carretera. Bueno, ese camioncito estuvo en Catahuasi 20 o 30 años exhibido como monumento a la corrupción. Bueno, eso ya no se existe en este momento, pero sí existe el diputado o el parlamentario que quiere ayudar a su pueblo y que va al Ministerio de Economía a pedir dinero, o va al Estado a pedir dinero, o va al ministro a pedir dinero. Y lógicamente los ministros a veces aprovechan para hacer, ¿no? Darles algún tipo de presupuesto para obras de su pueblo y al día siguiente pues los neutralizan y algunas obras o algunos presupuestos, algunas leyes hechas por el Ejecutivo, enviadas por el Ejecutivo, son aprobadas. Eso es lo que puede pasar. Pero la corrupción directa, a mi mover, no veo cómo puede existir, salvo que individualmente o colectivamente algunos se puedan vender al favor del gobierno o de algún grupo económico determinado para aprobar una cosa o la otra. Por ejemplo, la ley de cooperativas de ahorro de crédito que yo durante 5 o 10 años luché para que se apruebe, no podía aprobarla porque había cooperativistas dentro del Congreso. Y las cooperativas hacían mucho lobby para que no se apruebe la norma. Finalmente se aprobó. Y hoy día, pues, de las 600 o 700 cooperativas de ahorro de crédito clandestinas solamente quedan ninguna, y las que hay se han legalizado y hay 300 o 400 que van a funcionar perfectamente bien. Ese tipo de cosas es lo que puede pasar. Muy bien. Juan, yo quería preguntarte sobre un asunto que hemos conversado. El tema de la corrupción es grave porque no solamente implica dádivas y una contraprestación pecuniaria, sino fundamentalmente una desnaturalización de las instituciones. El Estado finalmente, que está hecho para servir al bien común, termina siendo una herramienta para satisfacer los apetitos fenicios de algunas personas. ¿Qué te parece este tema? ¿Cuál es la gravedad de la corrupción para el destino de un país como el nuestro? Claro, lo que conversábamos era que una de las acepciones de corrupción es la deformación de las cosas. No solamente es un tema crematístico, ¿no? No es un tema monetario. Cuando algo se deforma, se corrompe. Y en ese sentido, la forma como se comportan algunas instituciones están demostrando de que sin existir una dádiva de por medio, se han corrompido, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el comportamiento, por ejemplo, del Jurado Nacional de Elecciones, que por cuestiones burocráticas puede dejar de lado la opción electoral de un determinado partido, o que permite la misma postulación de Vizcarra a pesar de los antecedentes, pues es un órgano que está deformado en la función para la cual ha sido originado, ¿no? Según la Carta Constitucional. Y ese es un proceso sistemático que viene desde hace bastante tiempo y que se ha instalado en el Perú. Hay un bajísimo nivel de institucionalidad. Una institución no es otra cosa que una regla de juego permanente en el tiempo, según Huntington, ¿no? Y acá no hay reglas de juego permanentes en el tiempo. Las cosas cambian según el postor, según el protagonista, según la persona. Lo que es bueno para uno es malo para otro y así inversamente o sucesivamente según el que esté en el medio. Y es por eso que no hay predictibilidad. Y todo eso origina esta situación confusa de las cosas. Mira, hace un rato, por ejemplo, hablábamos que Gorriti, creo que fue Jessica la que lo señaló, en una entrevista con CNN decía que lo habían vacado a Vizcarra por luchar contra la corrupción. Hay una promoción, me comentaban unos amigos abogados, yo soy ingeniero, no soy abogado, hay una promoción, la del año 75 de la Universidad Católica, que está planteando un proceso judicial contra quienes sacaron a Vizcarra porque vulneraron sus derechos. O sea, querían que siguiera Vizcarra al frente. O sea, ¿te imaginas que una promoción de derecho de una universidad como la Católica plantee
esa situación, sacaron a Vizcarra y están vulnerando mis derechos, ¿no? Que el solo hecho que lo discutan ya demuestra el nivel al cual hemos llegado, en el cual la percepción se coloca por encima de la realidad, la mentira se acepta como certeza, ¿no? La falta de debate público hace que se imponga un estilo de ver las cosas. Entonces, todo eso es un sistema corrupto. Y por si acaso, para que una mafia sea exitosa, un poder fáctico se pueda consagrar, requiere de un poder constitucional. Si los narcos en algún momento mandaron en países como Colombia o México, fue porque pactaron o con la presidencia, o con el Congreso, o con el Poder Judicial. Igual la mafia en Italia. Un poder fáctico, cualquiera que sea, no tendría fuerza si es que no tiene un vínculo con los poderes constituidos. Y en el caso de Odebrecht, como bien señaló Jenny Vilcatoma, que se lo escuchó a un ministro, Odebrecht pone y saca presidentes, es decir, tenía un contacto directo con el poder ejecutivo. Y cuando hablamos de poder ejecutivo, no solamente hablamos de gobierno central, hablamos de gobiernos regionales, que fue el lugar donde empezó a consolidarse Odebrecht primero antes de saltar a la parte del ejecutivo, y eso fue con el gobierno de Ollantumal. Entonces, la situación yo creo que da para largo y exige un gran esfuerzo de todos nosotros, sobre todo contribuyendo a abrirle los ojos a la gente. Sí, muchas gracias. Efectivamente, si hay un reclamo judicial por parte de los abogados que tú has dicho de la promoción de derechos de la Universidad Católica, es porque consideran que Vizcarra no es un presidente, sino es su testaferro. Y claro, al sacarlo está afectando pues que el operador que le daba negocios y beneficios salga. Creo que ha sido muy importante esta discusión, que efectivamente, como decía Vitocho, da para mucho más, pero ya habrá oportunidad y tiempo de hacerlo, y nos veremos el próximo miércoles tratando otros temas de gran interés para todo el país. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.